Títulos valores. Los títulos valores tienen una importancia tremenda en el tráfico cotidiano comercial en nuestro país, en Colombia en particular. Son de una utilidad enorme y tienen una incidencia bastante grande en lo que tiene que ver con los que llamamos procesos ejecutivos en nuestro país. Sin duda alguna, la inmensa mayoría de los procesos ejecutivos, es decir, aquellos procesos de ejecución forzosa de una obligación en nuestro país, obedecen en gran medida a los denominados títulos valores. Suelen darse explicaciones sobre los títulos valores atendiendo una serie de clasificaciones y criterios, que están los títulos nominativos, los títulos al portador, los títulos a la orden, bueno, y demás. Pero yo me voy a centrar más en esta explicación en aspectos que son de utilidad práctica. ¿A qué vamos con este tema? En todo caso, hay que acudir a una serie de definiciones que nos trae el Código de Comercio, tratándose de qué es un título valor. Un título valor hace parte de un bien mercantil, es decir, hace parte de un establecimiento de comercio. Es algo que ingresa al patrimonio perfectamente de una compañía, de una sociedad o de simplemente un comerciante, persona natural, ¿sí? Los títulos valores, como su nombre lo indica, son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho que contiene autónomamente incorporado ese documento. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Resulta que un título valor, por sí mismo, el documento, atendiendo a una serie de principios de literalidad y autonomía, pues puede contener una obligación a cargo de una persona en favor de otra. Básicamente es eso. Y como veremos en algunas explicaciones que daremos un poco más adelante, pues tienen una utilidad tremenda porque hay algunos títulos valores que son de contenido crediticio y básicamente lo que hacen es simplificar, facilitar el tráfico jurídico, y el tráfico negocial, el giro ordinario de los negocios y porque, por ejemplo, evita el transporte de grandes sumas de dinero teniendo, por otro lado, más bien una letra de cambio que respalda una suma de dinero determinada. Ahora bien, partamos de la base, y esto es una alerta de spoiler, antes existía una mayor utilidad y practicidad de los títulos valores, pero pues la virtualidad, la digitalización y entre otras las criptomonedas han venido restando la importancia a los títulos valores que aún la siguen teniendo, pero no tanto como antes. Y ahora bien, los títulos valores que solemos estudiar nosotros en el tráfico comercial, pues son el pagaré, la letra de cambio y el cheque, ¿sí? Pero hay otros muchos títulos valores que, que suelen conocer otro tipo de actividades no tan comunes, pero por ejemplo la marítima, la transportadora, y la financiera, sí, y entre otras, no solo esas, sino muchas otras actividades, títulos valores como la carta de porte, el conocimiento de embarque, los certificados de depósito, en fin, hay varios títulos valores. Voy a destacar en este video las generalidades que deben contener todos, algunas especificidades de algunos, pero todos estos títulos valores de los que hemos hablado tienen una serie de requisitos. El requisito principal que tienen todos los títulos valores es el que contiene el 621 del Código de Comercio, es decir, el artículo 621, que establece que el título valor debe contener la mención del derecho que en él se incorpora y la firma de quien lo crea. ¿Cómo así que la mención del derecho que en el título se incorpora? Es decir, el título valor debe disponer en algún apartado del texto, ¿sí? Si se trata de una letra de cambio, si se trata de un pagaré, ¿sí? O si se trata de un cheque, por ejemplo. Y como veremos en algún capítulo en el que expondremos el cheque solo puede ser creado con los formatos del banco, ¿sí? Tiene que estar previamente elaborados por el banco. Por un lado, entonces está ese requisito, la mención del derecho que en el título se incorpora, y por el otro lado, pues la firma de quien crea ese título valor. Básicamente, el suscriptor del título valor, básicamente quien se obliga dentro del título valor. Ahora, el procedimiento para cobrar
un título valor es lo que lo hace más interesante, como les mencionaba anteriormente. En Colombia hay dos grandes tipos de procesos. Los procesos declarativos, que son aquellos procesos que son extensos, en los que hay que llevar todo tipo de pruebas, testigos, peritos, documentos, en fin, para efectos de que un juez declare la existencia de un derecho. Mientras que por otro lado están los procesos ejecutivos, que como su nombre lo indica, lo que se pretende con estos procesos es la ejecución forzosa de una obligación. Como un título valor contiene un derecho, y un derecho pues claramente tiene de un lado un derecho, de otro lado una obligación a cargo de quien está el cumplimiento para el ejercicio del derecho, de quien lo tiene a su favor, pues en el proceso ejecutivo entonces lo que se pretende es que el obligado básicamente cumpla con esa obligación de manera forzosa, sin necesidad de acudir a un proceso declarativo. ¿Por qué? Porque ya existe ese documento, ya existe el título o valor, ya existe bien sea el pagaré, la letra de cambio, el cheque o cualesquiera sea el título valor de que se trate y de que se persiga el cobro. Por ejemplo, también una factura, que es un título valor. Hay que tener presente acá una regla general, y es que los títulos valores prescriben a los 3 años. Prescribe la acción cambiaria directa, es decir, eh, transcurridos 3 años, no podrá hacerse ejercicio de la acción que pretenda reivindicar el pago de ese título valor. Y aquí hay que tener muy presente algo, porque resulta que las casas de cobranzas y las instituciones financieras y demás, muchas veces compran carteras. Yo creo que todos hemos oído hablar de ese tema. Entonces las empresas compran carteras que se llaman vencidas o castigadas y demás, y pasados 10, 15 años siguen llamando a una persona para que pague una obligación de hace 15 años. Resulta que pues existe la creencia errónea de que es absolutamente necesario realizar esos pagos que han prescrito. Claramente desde un punto de vista ético y moral es necesario que nosotros paguemos las obligaciones que nos corresponden, pero desde el punto de vista civil, es decir, desde el punto de vista de que un juez pueda ordenar el pago de una obligación que ha prescrito, eso no es perentorio. Por tanto, las personas podrían llegar a verse eximidas de realizar el pago de alguna obligación una vez ha prescrito la misma. Más adelante hablaremos un poco de eso cuando toquemos el tema de las obligaciones naturales y civiles. Pero hay otra serie de aspectos importantes que hay que tener en cuenta dentro de los títulos valores, por ejemplo, los espacios en blanco. Resulta que si en el título se dejan espacios en blanco, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, pero conforme a las instrucciones que el suscriptor le haya dejado. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, para quienes conocen los pagarés, verán que los pagarés suelen venir con una serie de instrucciones denominadas cartas de instrucciones, o simplemente una cláusula adicional dentro del pagaré que indica que el pagaré será diligenciado siguiendo una serie de condiciones estipuladas dentro de dicha cláusula. Eso es muy normal, es natural encontrarse esos pagarés con cartas de instrucciones, por ejemplo, en las instituciones bancarias o en ese otro tipo de obligaciones que adquirimos las personas, los consumidores, que se trata de servicios de tracto sucesivo, por ejemplo, una suscripción al gimnasio, por ejemplo, las matrículas de los niños en los colegios privados y demás suelen contener entonces cartas de instrucciones para que se llenen según si una persona entra o no en mora en una de estas relaciones del consumo. ¿Sí? Aquí hay algo importante que vale la pena destacar, y es que como el artículo 622 establece que se pueden llenar los espacios en blanco por parte del tenedor legítimo, resulta que la Corte Constitucional ha considerado, la Corte Suprema de Justicia ha considerado que es al deudor a quien le corresponde comprobar, ¿sí? Que tiene que probar que
los espacios en blanco han sido diligenciados de forma distinta a las instrucciones que en efecto se dieron desde un principio para el diligenciamiento del título valor del que se trate. Si es una carga la prueba del deudor, entonces, precisamente convencer al juez de que las instrucciones no son las que se dieron en un principio. Hay que tener presente también algo muy importante, es que la diferencia entre letras y números se dirime atendiendo a la suma escrita en palabras. Es decir, si un título o valor tiene una expresión en números y otra en palabras, pues será las letras las que primarán sobre los números. Y por otro lado está la negociabilidad. Digamos que los títulos valores nacen de cierta manera con la intención de que puedan ser negociables, ¿sí? Y de hecho eso ocurre mucho en el comercio en nuestro país. No es infrecuente encontrarse en diferentes escenarios en nuestro país que del comercio en los que hay letras de cambio, por ejemplo, suscritas o pagarés suscritos por personas muy importantes, muy reputados, por comerciantes muy respetados en ciertos sectores de la economía y cuyos títulos firmados por ellos entonces constituyen verdaderos instrumentos de negociabilidad en la medida en que los comerciantes saben que un título o valor suscrito por alguna persona con una reputación y solvencia moral y económica bastante alta, pues puede servir para facilitar la transferencia de negocios. Eso es importante. Y en cuanto a la negociabilidad, entonces, veremos más adelante un poco cuáles son los tipos de endosos para que los tengamos presentes. El artículo 624 establece que el ejercicio del derecho consignado en un título de valor requiere la exhibición del mismo, es decir, para efectos de que yo pueda promover el cobro, ¿sí? Bien sea extrajudicial o judicialmente, pues yo debo exhibir el título de valor para efectos de que quien lo pague pues pueda obtenerlo a cambio si es que el pago es total. Por el contrario, si el pago es parcial, pues deberán tomarse las precauciones necesarias para efectos de que se inscriba ese pago parcial dentro del título o valor o eventualmente entonces pues que se identifique a través de otro documento que el pago se ha computado precisamente a ese título o valor de que se trate, para efectos de que posteriormente entonces, si existe una demanda, quien ha realizado un pago parcial, pues pueda alegar ese pago parcial de manera de excepción. La literalidad del título, de los títulos valores se refiere a que el suscriptor de un título queda obligado conforme al estricto tenor literal del documento, ¿sí? A menos que se firmen salvedades compatibles con la esencia de cada título o valor. Es decir, la literalidad tiende a que es absolutamente necesario que en la confección, en la redacción del documento no haya lugar a ambages con respecto a quiénes son las personas que están obligadas, cuál es el tipo de obligación, si se trata de una obligación de dar, hacer o no hacer, y cuáles son las condiciones que contenga ese título o valor para efectos de la exigibilidad y demás. La literalidad es absolutamente fundamental. En este caso, de manera que si hay ambigüedades, pues no podríamos hablar entonces de un título o valor propiamente configurado, de si siguiésemos entonces los requisitos que establece el artículo 621 del Código de Comercio y los demás concordantes. Y la autonomía se refiere a que cada suscriptor de un título o valor se obliga de manera autónoma al suscribir, ¿sí? De manera que las circunstancias que invaliden la obligación de alguno o de algunos de los signatarios del título o valor no necesariamente no se extienden a los demás, ¿sí? Esa es una de las consecuencias del principio de la autonomía. Y como veremos muy probablemente en otros apartados, el negocio causal puede alegarse en ciertos escenarios a manera de excepciones frente a una demanda ejecutiva, pero en otros casos no, entre otras cosas en virtud del principio de la autonomía. Hay que tener presente que en caso de que se logre comprobar una alteración de un título o valor, pues quienes hayan suscrito el título o valor antes de que alguien lo haya alterado, pues continuarán obligados en los términos en que estaban antes de la alteración. Y una vez se haya hecho la alteración, los posteriores se obligarán de conformidad a cómo haya quedado la alteración. Eso pues claramente atiende un principio de justicia. ¿Y eso qué quiere decir para quienes estén preguntando cómo así, qué ocurrió acá? Digamos que un título o valor
era por 50 millones de pesos y cuando llegó a mis manos yo lo convertí en un título de 500 millones de pesos y siguió negociándose de aquí en adelante, yo se lo endosé a otra persona, a esa persona a otra. Finalmente, desde que hubo mi alteración en adelante y los subsiguientes, pues se obligarán en los términos de los 500 millones. Pero si yo voy a ejercer esa acción o cualquiera de ellos frente a quienes se habían obligado a través del mismo instrumento antes que yo, pues solo podrán ejercerlo por esos 50 millones. Ellos claramente estarán obligados a comprobar que hubo una alteración en el documento. ¿Sí? Y con respecto al aval, pues hay que tener presente que el aval garantiza en todo o en parte el pago de un título o valor. La sola firma puesta en el título, cuando no se le puede atribuir otra significación, es decir, que sea otro coobligado y demás, pues se entenderá como avalista. Y en el aval es importante que si alguien está avalando la obligación de una sola persona, pues que se indique que sea esa persona quien está avalando, ¿sí? De no ir a avalar, de no realizar esa indicación de que está realizando un aval por una sola persona, pues entenderá que está avalando todas las partes en el título. ¿Sí? Y hay otro aspecto muy importante, es que el avalista que pague, ¿sí? Adquiere claramente las acciones derivadas del título o valor. Es decir, si una persona avala el pago de otra y esta otra no lo hace, de manera que paga el avalista el título o valor, pues el avalista entonces podrá repetir contra el avalado por las sumas que hubiese pagado. ¿Sí? Y así si hubiesen existido otros obligados, pues también podrá tener acción contra ellos. Eso es como lo más relevante en este caso del aval. Hay que tener presente que los representantes legales pueden firmar los títulos valores en calidad de representantes legales. Y el hecho de que un representante legal firme una letra de cambio, por ejemplo, o un pagaré no significa que se esté obligando personalmente. Claramente tiene que indicar dentro del título de valor que lo está haciendo en tal calidad, en calidad de representante legal y no como persona natural, porque podría terminar obligándose de forma personal. Aquí es importante para quienes que estamos realizando vigilancia a esos actos que verifiquemos que en efecto la persona que está firmando como representante legal de una compañía tiene capacidad para firmar y para obligar a esa empresa en esas cantidades que trate el título valor. Recuerden que a través del certificado de existencia y representación se puede verificar qué limitaciones en la representación legal tiene el representante de una empresa. De manera que es importante que eso lo verifiquemos también. Y bueno, finalmente se considera tenedor legítimo del título quien lo posea conforme a las leyes de circulación. Como les anticipaba anteriormente, pues existen una serie de clasificaciones que ustedes pueden encontrar normalmente en cualquier charla de títulos valores, que existen títulos nominativos, títulos a la orden, títulos al portador y demás. Pues básicamente vemos que eso se subsume con la exposición de cuáles son las clases de títulos valores que existen en nuestro país, que son la factura, la letra de cambio, el pagaré, el cheque, el certificado de depósito, los bonos, la carta de aporte y el conocimiento de embarque. ¿Sí? Que es probable que aquí enunciándolos a mano alzada se me haya quedado alguno por fuera, pero digamos que lo que tiene que ver con los nominativos son aquellos títulos valores que requieren básicamente tres cosas: que la persona que tiene el título pues lo tenga en efecto en su poder, pero que ese texto, ese documento que él tiene, se registre además en un libro. Por ejemplo, eso ocurre con las acciones. ¿Sí? Cuando yo voy a transferir acciones o cuando voy a comprar acciones de una sociedad, pues además de que me entreguen a mí un título como accionista, en el libro de registro de accionistas de la compañía debe registrarse que en efecto una persona X le ha comprado a una otra persona Y una serie de acciones y que se le han entregado los títulos correspondientes y que se encuentra entonces registrando tal movimiento dentro de la sociedad. Los títulos a la orden, pues básicamente son aquellos que se transfieren con mayor facilidad, ¿sí? La medida en que se endosan y se entregan a la persona del adquirente el título. ¿Sí? En
Endoso, pues tenemos que hay algo muy importante que me gusta traer a colación cuando hablamos de endoso. Endoso viene de una palabra francesa que significa endosser, que básicamente consistía en cargar algo en la espalda. Y como ustedes pueden generalmente encontrar en los endosos, en los diferentes títulos valores, los endosos se realizan por el revés de los documentos, por la espalda de los documentos. El endoso puede ser, es de tres características: en propiedad, en procuración o en garantía. Es decir, en propiedad es cuando yo vendo una letra de cambio, ¿sí? Cuando la entrego completamente, transfiero la titularidad de ese derecho a otra persona. En procuración, y la llamamos en procuración o al cobro, en procuración judicial o en procuración al cobro o en procuración, significa que yo le entrego, yo le endoso la letra, por ejemplo, a un abogado para que ese abogado me haga el cobro a través de un proceso ejecutivo y demás. Ello implicaría que yo no le estoy cediendo la letra al abogado, sino que le estoy entregando al abogado la letra para que la cobre por mí. Y finalmente, el endoso en garantía es aquel endoso que se hace para efectos de que una letra de cambio pueda llegar a servir como prenda de un pago. Es decir, si yo me obligo a pagar 50 millones, pero tengo una letra de cambio de un amigo que vence en un año y es por 20 millones de pesos, yo puedo dar esa letra en garantía del pago de esos, de garantía parcial del pago de esos 50 millones y es una buena forma también de, de, de realizar un endoso. Es un buen ejemplo de estos casos. La verdad es que los cheques ya están en desuso, ¿sí? Solemos encontrar mucho más los demás títulos valores, los pagarés, las letras de cambio, claramente las facturas y los demás. Pero como les decía, existe la digitalización y la virtualización en diferentes procesos en nuestro país, pues han ido restándole un poco de importancia y sobre todo soluciones más prácticas que la firma de este tipo de documentos han comenzado a desplazar el papel que estos documentos cumplían. Estos son por ahora los aspectos claves de los títulos valores. En otro video les voy a exponer título por título las características también, figura por figura de los títulos valores. Recuerden que los títulos valores es una clase que vemos en derecho, que se ve en 2 semestres o en un semestre, porque las aristas que esto tiene son impresionantes. Tienen mucho de largo, ancho y de profundo, pero espero pues que por lo menos esto les haya servido y les sea de utilidad en algún momento. Un abrazo.